Un anuncio que no estaba preparado, pero que vamos a arrancar este jueves en forma virtual. Y se va a mandar el link, o sea, va a haber una reunión virtual y se va a enviar el link para que ustedes se conecten por Zoom. Vamos a leer la Biblia, ¿sí? Entonces, a los que les cuesta leer la Biblia un poco, porque ustedes saben que hay que leerla, ¿no? Inconveniente, vamos a leer y vamos a tratar de que esto no sea algo solamente, digamos, literalmente solamente leer, sino vamos a tratar de extraer de allí revelación. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Sí? Me acuerdo que, no es el tema de la predicación, ¿no? Pero dice Hechos capítulo 13, no sé cuántos más o menos saben lo que dice, había en Antioquía, la iglesia que había en Antioquía, había profetas y maestros, dice. Así arranca ese capítulo. Entonces cuenta que en esa iglesia había profetas y había maestros. Y entre ellos estaban Saulo y Bernabé. Y dijo el Espíritu Santo: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les envío a hacer. Entonces, creo que la iglesia es dinámica y necesitamos extraer de la palabra revelación. Hoy nuestra atención está siendo bombardeada por un montón de ofertas, ¿sí? Y que esas ofertas compiten contra la lectura de la palabra o contra la oración. Y muchas veces pierden la lectura de la palabra y la oración, ¿verdad? Vamos a ser sinceros. ¿Sí? No, nos conviene, sabemos lo que nos conviene, pero a veces nos arrastra ese río. Entonces, agendar un momento en la semana creo que va a ser muy bueno y puede ayudar a hacer un círculo virtuoso y que nos vayamos enamorando de la palabra. Así que ustedes van a recibir seguramente por difusión un link y los que quieran, ¿sí? Se pueden conectar. No vamos a tomar lista, nadie está obligado, ¿sí? Nada más. Vamos a estar un rato leyendo la palabra y viendo qué nos dice el Señor. ¿Amén? ¿Se entendió? Bien. Eso va a ser el jueves, ¿sí? Los jueves. Bien. Bueno, les comparto algo que tiene que ver con nuestro testimonio. Cuando mi esposa y yo nos convertimos, teníamos muchas más preguntas que respuestas, ¿sí? Y hacíamos muchas preguntas. Y el pastor con paciencia nos contestaba. Un día nos enteramos de que estábamos en una iglesia pentecostal, ¿sí? Entonces, estamos en una iglesia pentecostal, recién convertidos. Entonces, una de las primeras preguntas que yo hice fue: ¿qué es una iglesia pentecostal? ¿Por qué se llama pentecostal? Y ellos se llamaban así porque creían en el poder de Dios, en los dones y todo esto. Más o menos esa fue la respuesta que me dieron. Ajá. Y los que no creen los que no son pentecostales, ¿qué creen? No, por ahí creen, pero son más tranquilos, me decían. Ah, bueno, por ahí estudian mucho, pero no oran tanto. Ah, no sé. O sea, más o menos esa era la explicación que un novato estaba escuchando, ¿viste? Y nosotros éramos un poco ruidosos, la verdad que éramos un poco ruidosos en la iglesia. Y eventualmente en alguna ocasión fuimos de visita a otra iglesia que era como más tranquila. Y yo seguía con mi condición de novato haciéndome preguntas. Me acuerdo que una vez tuvimos que ir a una iglesia que no encontrábamos bien la dirección, porque era un lugar que no conocíamos. Entonces, a medida que nos vamos acercando al lugar, estacionamos y no sabíamos dónde era, pero por el ruido nos dimos cuenta dónde era. Estábamos como en una cuadra y se escuchaba a fondo todo lo que da. Entonces dijimos: es allá, listo. Esa también era pentecostal. Entonces yo le pregunté al pastor, yo me preguntaba inocentemente, digo, ¿por qué no se puede ser más tranquilo? ¿Sí? Estudiar la palabra y creer en los dones y en el poder de Dios. No se puede hacer, tiene que ser una cosa o la otra, me preguntaba yo. No se puede hacer todo, ¿verdad?
Y bueno, había cosas que no me contestaban, pero bueno, viste que vas aprendiendo mientras vas andando, vas aprendiendo muchas cosas. Entonces, no sé por qué a veces hacemos cosas raras, los cristianos, que las hacemos para nosotros. Y en realidad el Señor nos llama a ser iglesia para los de afuera. Yo pienso eso, ¿no? Yo creo que nosotros podemos hacer reuniones de oración y podemos hablar en nuestro idioma en reuniones, pero tenemos que también ser iglesia para los de afuera. Entonces, que de alguna manera lo que hagamos pueda ser un poco más amigable para las personas de afuera, está buenísimo, sin restarle al espíritu, sin disminuir la pasión, ¿no?, que uno puede sentir. ¿Se está entendiendo lo que digo? ¿Sí? No hace mucho, cerca de mi casa, yo conté que conté esto, estaba en mi casa y yo escuchaba a lo lejos una alabanza. ¿Sí? Yo estaba adentro de mi casa, escuchaba a lo lejos una alabanza, ¡aleluya! Y oraban en lengua. Y yo digo, ¿dónde será eso? ¿Viste? Y yo me ponía en el lugar de mis vecinos, porque yo entendía lo que pasaba, pero mis vecinos, eso es todo lo que escuchaban. Entonces por ahí decían, claro, o sea, si teníamos fama de locos, lo confirmábamos, ¿me entendés? O sea, entonces yo en un momento le digo, Rosana, para, yo ya no aguanto más, voy a ir a buscar la iglesia y le voy a hablar al pastor, ¿sí? Con buena onda, o sea, decirle, mira, yo también soy cristiano, pero esto no ayuda, o sea, no como crítica, sino, bien, a ver qué me decía. Bueno, no la encontraba, yo iba siguiendo el ruido, ¿viste? No exagero, no exagero. A 12 cuadras de mi casa estaba esa iglesia. 12 cuadras. Y llego y veo una iglesia, pero estaba toda cerrada. Y digo, ¿de dónde sale el ruido? Al lado, pegado, había un garaje. Y había una puertita de garaje. Y adentro había una pastora que estaba orando muy fervorosamente con un puñado de 6-7 personas. Esa era la iglesia. Pero habían sacado 2 parlantes de este tamaño, uno acá, la puerta, y el otro acá, a la calle. Y ella, o sea, y así se escuchaba fuerte. Yo fui con la intención de, nada, decir, che, estamos en el mismo barco, o sea, yo también soy cristiano, también amo al Señor, también adoramos, también oramos, etc. Pero no sé si esto es conveniente, pero no le pude decir porque estaban en plena reunión, ¿viste? Pero digo, esto me hizo aprender, o me hizo considerar de cómo hacemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, no dudo para nada que los que estaban ahí amaban mucho al Señor y creían estar haciendo lo correcto, pero me parece que si nosotros queremos ser iglesia para los de afuera, o sea, me da la sensación de que todos los vecinos padecían la iglesia en lugar de que la iglesia sea una bendición. ¿Me siguen? Entonces digo, ¿por qué hacemos las cosas? O sea, siempre tenemos que preguntarnos, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué? Y las hacemos, ¿cómo las hacemos? Está bueno que lo pensemos, para cuestionarnos y para ser humildes, y por ahí Dios tiene algo para decir. Entonces, la cuestión es que yo me preguntaba en ese momento, digo, ¿por qué no se puede creer en el poder de Dios, orar, ayunar y todo esto, pero al mismo tiempo también estudiar mucho la Biblia, como hacen los bautistas, como hacen los hermanos de allá, qué sé yo, que tenían fama de eso? Entonces yo digo, tenemos que hacer eso, ¿no? Y entonces me acuerdo que una vez asistí a un estudio sobre los dones. Claro, yo era pentecostal, así que me reinteresaba el tema de los dones. Imagínense que una vez Rosana me contó esto, que el día que nosotros nos convertimos, al otro día, o sea, yo acepté a Cristo y Rosana también, al otro día fuimos con los pastores, con 2 pastores, a buscar un montón de gente que hacía meditación y qué sé yo, un montón de prácticas de búsqueda de Dios, pero en el lugar equivocado,
Y empezamos a orar por ellos y se empezó a manifestar toda la gente. O sea, al otro día estábamos nosotros reprendiendo a los demonios y yo lo único que sabía decir en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, te reprendo. No sabía más nada. Entonces yo veía a la gente manifestada. O sea, para mí era un mundo nuevo y tenía miles de preguntas. Miles de preguntas. Pero, digamos, mi entrada al Evangelio tuvo que ver con el poder de Dios, con ver la manifestación del poder de Dios. A mí me pasó así, no a todo el mundo le pasa igual, a mí me pasó eso. Aunque a mí me gustaba estudiar, me gustaba entender, estudiar esto, lo otro, pero bueno, Dios me hizo entrar por ese lado, digamos, ¿verdad? Entonces dije, quiero saber el tema de los dones, ¿sí? Con todo respeto lo digo, hoy hay cristianos que creen que los dones ya cesaron, ¿sí? Que ya una vez que terminaron el último apóstol se murió, no hay más dones, ¿sí? Yo escuché eso, yo lo escuché. Me encantaría que me lo expliquen con la Biblia, o sea, no sé bien qué sustento bíblico tiene eso, pero con todo respeto me gustaría poder hablarlo porque no le encuentro un sustento bíblico. Sí, me pueden argumentar, pero bíblico no se lo encuentro mucho. Entonces creo que está bueno que entendamos acerca de los dones. Yo hoy quiero hablar de dones y de carácter. ¿Sí? Quiero hablar de los dones y del carácter. ¿Ok? Estamos acá, ¿verdad? Bien. Primera de Corintios capítulo 12. Lo van a poner, me parece, yo lo tengo acá en la Biblia. Bien. Primera de Corintios 12 habla de los dones. Hay otros pasajes bíblicos que también hablan de los dones. Pero simplemente leo 3 o 4 versículos que están acá. Dice, versículo 8. Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Sí? Qué interesante que dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere los dones. En otras palabras, en una iglesia no todos tenemos los mismos dones, ¿sí? Y además quiere decir que hay algunos que tienen dones que yo no tengo. O sea, hay dones que yo no voy a tener y hay otros que sí lo tienen. Esto es lo que ustedes pueden leer del pasaje. En realidad lo está hablando en el contexto, digamos, de la unidad de la iglesia y del amor que debe haber entre los hermanos de la iglesia. Porque había mucho desorden en la iglesia de Corintio. Podríamos llegar a decir, casi sin equivocarnos, que la iglesia de Corinto era re pentecostal. Había muchos dones, mucha cosa, pero había algún desorden también, ¿sí? Había algún desorden. Era una iglesia intensa, ¿sí? Entonces, el apóstol está tratando el tema de los dones, pero en el contexto del carácter de los hermanos, ¿no? Porque él está hablando del amor, de cómo tratar unos con otros, de cómo ser, de cómo manifestar ese don en relación con otras personas que forman parte del mismo cuerpo en el que yo estoy, ¿sí?
¿Se está entendiendo? Vamos a ir viendo. Ustedes léanlo, es muy interesante. Entonces, lo que es curioso es que puede haber distintos dones, pero lo que el apóstol todo el tiempo está diciendo, en el fondo de toda su disertación, es que debe haber una unidad de amor entre todos. Entonces, puedo yo no tener un don que otro tiene, pero ambos necesitamos sí o sí hacerlo en amor. Y esto es lo que quería corregir el apóstol. Es esto lo que quería corregir, básicamente. Entonces, el don es una gracia dada por Dios como Él quiere, ¿sí? Para ministrar a otros. Mira, ahí lo tiene. El don es una gracia dada por Dios para ministrar a otras personas. Es para el beneficio de otros. Eso es el don. El carácter es el desarrollo del fruto de la vida en el Espíritu. Carácter es algo que se va formando en mí como fruto del Espíritu, de andar en el Espíritu. Entonces, hay algo que no puedo hacer mucho, en realidad parte de una iniciativa de Dios de darme un don, ¿sí? Yo puedo pedírselo, porque dice, procuren tener los dones, ¿sí? Entonces, uno puede buscarlo, pedirlo al Señor, pero Dios te va a dar de acuerdo como Él quiere, dice la Biblia. Ahora, carácter es algo que yo voy formando por la vida en el Espíritu, por andar en el Espíritu. ¿Se está entendiendo? Digo por ahí, si alguno tiene un carácter medio podrido, qué sé yo, no. Por ahí voy a ayudar a esto. Bien, no quiero mirar a nadie en particular. Algunos los conozco. Bueno, ahora, me ha pasado de hablar con cantidad de cristianos y en la práctica veo que algunos enfatizan uno de los dos, ¿no? Algunos son súper espirituales y oran, ayunan, o sea, son muy ágiles para la vida en el espíritu, ¿verdad? Y todo lo resuelven orando y ayunando. Ellos se pueden congregar 5 veces por semana. O sea, están a full, todo es espiritual. Y consideran que las cuestiones del carácter tienen más que ver con lo secular, con lo psicológico. No, eso no va por ahí, ¿verdad? Algunos enfatizan eso. Y otros enfatizan mucho más en el carácter, en la formación, en un testimonio de vida, en obras que muestren el fruto del cristiano, ¿sí? Y hasta cuestionan muchas veces los dones porque vieron que algunos son falsos, que imitan, que hay desorden, y lo rechazan. Y hasta no quieren saber nada con eso, ¿verdad? Entonces, no es ni lo uno ni lo otro. Vamos a ir viéndolo con la palabra que no es ni lo uno ni lo otro, ¿sí? Hay una conversación entre Jesús y Nicodemo que muchos deben conocer ya seguramente, pero nos habla de que el carácter solamente el carácter no alcanza, ¿sí? Hay gente muy buena afuera, por ahí hasta son mejores que nosotros, ¿sí? Es muy común escuchar esa frase: lo importante es ser una buena persona. ¿Viste? Yo en la iglesia no voy, lo importante es ser una buena persona. Bueno, entonces es como si la finalidad de nuestro acercarnos a Dios es simplemente ser una buena persona. Pero resulta ser que Jesús en esta ocasión está hablando con Nicodemo, que era una buena persona. Nicodemo era una muy buena persona, prestigiosa, ¿sí? Toda la gente lo respetaba, un tipo disciplinado, temeroso de Dios. Se acerca a Jesús. Tal vez podía darnos él lecciones de moral, podría hablarnos de un carácter moldeado, ¿sí? Nicodemo. Pero Jesús le va, como quien dice, con los tapones de punta, y le dice: tenés que nacer de nuevo, ¿sí? Entonces la finalidad no es ser buena persona, sino la finalidad
de una relación con Dios es precisamente eso, que la relación de Dios produzca en nosotros fruto del Espíritu. Y después vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿sí? Entonces, evidentemente, esto no es un tema menor. Yo no sé, yo pienso que alguno de ustedes tal vez estaba más plantado en uno de los dos lugares, ¿no? De los dones, de lo espiritual, de la vida en el Espíritu, etc. O más en lo testimonial, en un carácter, en una forma de ser, y menos en el Espíritu. Pero Jesús, por lo que entendió cuando estaba hablando con Nicodemo, es que Nicodemo tenía que cruzar esa línea. Había una línea que no había cruzado, ¿sí? Tenía que pasar de lo religioso y de un conjunto de normas que él tenía a vivir en el Espíritu. Y sabes una cosa, vos y yo necesitamos vivir en el Espíritu, ¿sí? Vivir en el Espíritu implica tal vez perder el control. Me hace acordar ese pasaje de Ezequiel 47 que no lo voy a leer, pero ustedes harían bien en leerlo, que habla, menciona de un río que sale del trono de Dios. Y ese río, ¿sí?, fluye, y dice que estaba yo hasta las rodillas, me llegaba hasta la rodilla, después me llegaba hasta la cintura, después hasta acá arriba, después me tapó el agua, tenía que flotar, ¿sí? Y esas aguas tenían la propiedad de sanar el mar muerto a donde llegaban, ¿sí? Esto es profético y va a suceder. La Biblia dice que el mar muerto va a resucitar, digamos. O sea, va a haber vida en el mar muerto. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar ahí, y obviamente no puede crecer nada porque es pero tan salado que no crece ninguna vida ahí, ni las plantas, nada crece. No te podés hundir, o sea, alguien que no sabe nadar puede meterse en el mar muerto y no se va a ahogar porque no te puedes hundir aunque quieras, de la densidad que tiene, ¿verdad? Entonces, esto de lo importante es ser buena persona es una frase que puede tener cualquier persona que nos encontremos en cualquier lado, pero en realidad es una justificación para no acercarse a Dios. O sea, yo no necesito. Yo conozco a algunos cristianos que mi tía es cristiana, no hablé, qué sé yo, que por ahí, es como te dicen, yo conozco a algún cristiano, te da un poquito de miedo, esa es la verdad, porque vos no sabés qué te van a decir después, ¿viste? En el mejor de los sentidos puede pasar, tal vez que te dicen, no, re buena persona, qué sé yo, pero puede darte un poquito de miedo. Porque hay algunos cristianos que no dan buen testimonio, no dan una manifestación de lo que es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero quedarse en esa frase, lo importante es ser buena persona, es humanismo, y es todo, eso todo, desde ahí no pasa, ¿sí? Bueno, entonces, como Nicodemo tenía muchas virtudes, tenía un carácter, pero le faltaba lo espiritual. Por eso Jesús le dice, tenés que nacer de nuevo. No tenés que ser mejor persona. Está bien así como sos, pero tenés que nacer de nuevo. Eso es literalmente lo que Jesús le dice a Nicodemo. Y hasta es un poco fuerte decirle esto a alguien que vos decís, pero este es re bueno. No sé cuántos habrán escuchado. A mí me han dicho, me hablan de alguien, no sabes lo que es esta persona. Es buenísimo. Lo único que le falta es a Cristo. ¿Habrán escuchado eso? ¿Sí? Es como un Nicodemo. A esa persona que es tan buena, que tiene tantas virtudes de carácter, también Jesús le diría, tenés que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. Entonces, lo curioso y que nos deja pensando no es que Jesús le dijo esto a un hombre que era un desastre,
que dejaba mucho que desear su forma de vivir. Era re buena persona. Pero Jesús le dijo, no te alcanza con ser buena persona, Nicodemo. Es necesario que nazcas de nuevo. Entonces, como yo quiero hablar de dones y quiero hablar de carácter, en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Algunos son ejemplos a no seguir y otros son ejemplos a seguir. Hay buenos y malos ejemplos en la palabra, ¿sí? Entonces yo rescaté, dije, bueno, voy a agarrar uno de cada uno, ¿sí? Hay un ejemplo que no es para seguir, pero que nos sirve y que ustedes lo pueden leer en su Biblia, está en el libro de Jueces, que habla de la vida de Sansón. ¿Cuántos saben, escucharon a Sansón? ¿Cómo se imaginan a Sansón? Musculoso se los imaginan, ¿no? Bueno, no sé si era musculoso. Lo más probable es que no era musculoso. Pará, escúchame. Mirá, todos querían saber dónde estaba el secreto de su fuerza. Si el tipo era un musculoso tremendo, no hacía falta saber dónde estaba el secreto de su fuerza. Probablemente era un flaquito. ¿Me entendés? Normal, sí, no, pero el tipo tiene una fuerza descomunal. Por eso llamaba la atención. ¿De dónde saca la fuerza de este tipo? ¿Sí? Es que había sido consagrado a Dios desde el vientre de su madre para ser nazareo. No se iba a cortar el pelo, no iba a tocar ningún animal, ninguna cosa muerta, no iba a beber nunca jamás alcohol, iba a estar consagrado a Dios hasta que termine su voto de nazareo. Otro que fue nazareo fue Juan el Bautista, ¿sí? Entonces era un hombre tremendamente, dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Sansón, el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero tenía algunos problemitas de carácter, ¿sí? ¿Viste esa gente que promete, pero lo que promete le dura poquito? ¿Viste? O sea, o que las tentaciones pueden con esas personas, fácilmente, ¿sí? Entonces vemos que Sansón era un tipo muy sometido a sus emociones. Lo que quería iba y lo buscaba. O sea, no hay tiempo para que yo explique todas las cosas que hizo Sansón, pero el hombre no tenía dominio propio. Este era su problema. Digo por si hay alguno que está acá que en esa tiene problemas con el dominio propio. Probablemente que no, seguro. Pero yo lo digo por las dudas, ¿sí? El dominio propio es un fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu. Y Sansón tenía problemas con el dominio propio. El tipo no podía dominarse, ¿sí? Era muy apasionado y el Espíritu de Dios que estaba en él solamente estaba para hacer ciertas proezas, porque fue llamado a gobernar, a derrotar a los filisteos, a hacer grandes cosas, pero él no se podía dominar a sí mismo. Dice, hay un proverbio que dice, Proverbios capítulo 16, creo que lo vamos a leer ahí. Mirá qué interesante, dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades, ¿sí? Dice otra versión, es mejor quien se domina a sí mismo que el que conquista una ciudad. ¿Qué importa? O sea, este es en la economía de Dios, en los parámetros de Dios, porque para el mundo sería tremendo y admirable quien puede ir y conquistar, no sé. Imagínate que se levanta uno y él solo va y recupera la Isla Malvinas, uno solo. Pues es tremendo, ¿ok? Pero para los parámetros de Dios dice que es más fuerte alguien que se puede dominar a sí mismo. Quiere decir que hay montones de cosas que van a tentarnos a que no podamos dominarnos. Con las palabras, con los pensamientos, con los hechos. No quiero que escuches esto como una parte de una predicación, quiero que te mires adentro y que digas, si yo a veces se me zapa la cadena con las palabras que digo, o a veces pienso cosas que no están bien. Si Dios viera mis pensamientos, yo me avergonzaría, puede decir alguien, ¿sí? Entonces estoy hablando en serio. Dios puede ver nuestros pensamientos.
puede entender nuestro corazón. Obviamente que conoce nuestras palabras. Entonces, dominio propio es poder ejercer un dominio sobre todas esas cosas que me pasan, o que digo, o que pienso. ¿Sí? No es que Dios te va a amar menos porque sabe tus cositas. Y la verdad, no te quiero preocupar, pero sabe tus cositas. ¿Sí? Y no es que Dios te ama menos por eso. Pero el Señor dice, hey, si andamos en el Espíritu, fruto de ese andar en el Espíritu va a ser dominio propio. Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 13, solamente una parte dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Sí? Esto que dice ahí es, hey, el diseño de Dios es que nosotros seamos iglesia con otros. Hoy la verdad que tenemos todos los recursos para ser iglesia en mi casa. Sí, porque puedo escuchar al predicador que se me da la gana, puedo orar, como yo quiera. Pero el llamado de Dios es que seamos iglesia con otros. Y dar cuenta de las capacidades que hay en mí, de los dones que hay en mí, porque eso es para que yo se lo dé a otros. ¿Sí? Entonces, si podés orar en tu casa, podés venir a orar acá también con otros. Sería buenísimo. Por ejemplo, podríamos poner muchos ejemplos, pero haríamos bien en preguntarnos, ¿qué tengo yo que no le estoy dando a la iglesia? Hola. ¿Hay algo que yo tengo que no lo estoy compartiendo con la iglesia, que no lo estoy dando a la iglesia? Por eso yo podría hacer algo. ¿Sí? Está muy bueno que pensemos de esa manera. ¿Ok? Sigo. Entonces, esos dones que yo mencioné de 1 Corintios 12 son 9 dones. ¿Sí? Ahí hay 9 dones. Pero lo que el apóstol quiere corregir, dice, arranca la carta diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? No quiero. Entonces, es muy interesante que para él es muy importante que entiendan acerca de los dones. Ellos conocían los dones porque los usaban, pero era un desorden y había un desamor dentro de la iglesia, había favoritismo dentro de la iglesia. Algunos preferían a uno y no preferían al otro, había enemistades, o sea, había mucha carnalidad mezclada con la manifestación de los dones del Espíritu. Entonces, quiero decirles, puede haber una iglesia que sea súper espiritual, que hable en lengua, que profetiza, que interpreta, que hay sanidades, pero la gente está viviendo en pecado. O sea, puede pasar eso, ¿sabían eso que puede pasar? En otras palabras, los dones que Dios le puede dar a la iglesia, no los va a dar cuando seas intachable. Por eso dice 2 Corintios que tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, ¿verdad? Para que la excelencia sea de Dios. Es como muy tremendo pensar y decir, hey, ¿cómo pones algo divino, algo precioso, algo santo en mí, que no lo soy? Es muy tremendo esto. Tal vez nos ayude a decir, hey, ¿cómo puedo yo ser un recipiente más noble para estos santos que Dios está poniendo en mí? ¿Verdad? La cuestión es que, no sé si ustedes sabrán, ahora últimamente pasa que la gente los hermanos no vienen a la iglesia con su Biblia porque todo está electrónico, pero hay algo que todos nosotros tenemos en nuestras Biblias, y está lleno de eso en nuestras Biblias, que no es bíblico y que no está inspirado por Dios.
hoja que abras, te vas a encontrar con algo que no está inspirado por Dios y está ahí adentro. Si se llega a cortar acá la transmisión, voy preso. Con esto que acabo de decir. No, los números, los capítulos y los versículos no estaban cuando se escribió originalmente. O sea, cuando Juan escribió Juan 3:16, por ejemplo, no es que puso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. 17, porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por Él. 18, o sea, no iba versículo y numerándolo, él escribía. ¿Sí? Y el apóstol Pablo escribe lo que nosotros entendemos como el capítulo 12, y el capítulo 13, y el capítulo 14, pero estaba todo unido. Y los que no sé si saben, algunos ya se imaginan para dónde voy. Pero tenemos todo el capítulo 12 que nos habla de los dones, de la pasión, de la iglesia como un cuerpo, etc. Luego, eso es el 12. Luego en el 14 habla del don de lenguas y del don de profecía y de hacer una buena praxis, ¿sí? un buen uso del don de lenguas y del don de profecía, como reglamentándolo, como ordenándolo, porque ordenar algo no implica anularlo. Como el don de profecía está trayendo muchos problemas, listo, se fue, listo. No hay más don de profecía, ni el don de lengua, porque hay algunos que son de verdad y otros que son de mentira. Entonces, anulamos todo. Entonces, si el diablo ha tratado de distorsionar con desorden en las iglesias, ¿sí?, los dones, pero y la forma de que las iglesias tienen de arreglar eso es anulándolo, de las dos formas estamos haciendo el juego a Satanás, ¿sí? Y es un antidiseño que una iglesia no camine en lo espiritual, no viva en el espíritu y manifieste los dones. Eso es un antidiseño total. Entonces, si hay algo que está desordenado, pues hay que ordenarlo, no anularlo. ¿Sí? Entonces, quería decir esto, como otra vez, no estaba escrito originalmente los capítulos y los versículos, era una continuidad. Llama mucho la atención que después de explicar todo lo de los dones, no quiero que ignoréis, explica todo lo del cuerpo, empieza a hablar de una descripción del amor. ¿Saben esto, no? Capítulo 13 es tremendo, ¿sí? Y luego vuelve a hablar de los dones. Es como si dijera, hey, una iglesia que tiene dones, pero no tiene amor, es nada. El amor es mucho más importante, infinitamente más importante que el ejercicio de los dones. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿sí? Pero me parece que haríamos bien no en pensar en ese capítulo 13 que habla del amor, sino que habla de el carácter del amor de Dios. Y hago énfasis en la palabra carácter, porque eso es lo que Dios forma en nosotros por andar en el Espíritu. ¿Estamos acá? Entonces, en la medida que andemos en el Espíritu, se va a ir formando el carácter, ese precioso carácter que tiene que ver con el fruto del Espíritu. Por andar en el Espíritu, eso es lo que sucede. Y como el amor es el atributo más importante y donde Pablo hace mucho hincapié, lo que dice ese capítulo 13 no es el amor, sino es el carácter del amor de Cristo. Porque de amor se han escrito miles de libros, miles de canciones, todo el mundo habla del amor, pero lo que está hablando aquí es del carácter del amor de Dios, que es formado en nosotros.
¿Sí? Entonces, si alguno no pensaba así o no se había detenido en esto, creo que una de las cosas más importantes por las cuales podemos orar es pedir al Señor que nos bautice con ese amor y que vaya creciendo eso. ¿Sí? Chino, noto como que está muy callado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Estamos acá, ¿verdad? No sé si me está durmiendo. Bien, bien, bien. No, está bien. A veces puede ser que, pues hoy no me está fallando, viste que yo tengo esa capacidad de ver los pensamientos, pero hoy no sé, hoy me está fallando y no los veo, por eso me preocupo un poquito. Bien. Y mientras oraba, me pasó esto hoy a la mañana, mientras oraba, por este tema, porque allí estaba preocupado porque no tenía muy claro acerca de que este es un problema que tenemos los predicadores. Estamos todo el tiempo diciendo al Señor, ¿qué quiere que predique? Señor, ¿qué quiere que predique? A veces tarda en contestar y nos vamos preocupando a medida que se va acercando el horario del día. Entonces, ayer estaba orando por esto y hoy a la mañana me vino esta imagen. Imagínense una orquesta, una filarmónica. ¿Vieron alguna vez eso? ¿Sí? ¿Vieron cómo es? Está el director de espalda al público, ¿vieron? El director está de espalda al público y él está de frente a todos los músicos. Y tal vez hay 80 músicos. ¿Sí? Y qué interesante que el director de la orquesta conoce perfectamente la melodía que se va a tocar. Y él tiene la habilidad de escuchar a los 80. O sea, en los ensayos tocan y el tipo está dirigiendo y de repente paran y dice, el del clarinete, el que está allá en el fondo, a destiempo, y por ahí se enoja y le dice alguna cosita del clarinete, ¿viste? Que por ahí se distrajo y arrancó mal. Y vuelven. Y ahí está el violín, y el violonchelo, y la trompeta, ¿sí? Y el piano, y el trombón, y hay dos instrumentos, y él puede escuchar cada uno si está afinado, si entró justo en el tiempo, él puede saber todo eso. Y es como, me quedé pensando, porque yo en un tiempo estuve más relacionado con el arte, y el arte no tiene que ver solamente con un don que el artista tiene, vamos a poner un 20% tiene que ver con su don, pero un 80% tiene que ver con su carácter y con su trabajo. Porque alguien que es un virtuoso tocando el piano, si no ensaya, si no se compromete, si no es responsable, no solamente con su instrumento, sino con el ensamble que tiene que hacer con el resto de la orquesta filarmónica, el hombre no puede tocar. O sea, necesita tener un carácter para estar dentro de la orquesta. Y es un honor poder estar dentro de la orquesta. ¿Me siguen? Porque esto tiene una aplicación para nosotros. Entonces, ahí yo veía, con esta imagen que Dios me dio, veía el don, eso precioso, entonces una capacidad que esas personas tienen para tocar de manera eximia y maravillosa ese instrumento, pero sin lugar a dudas tiene que ver con carácter, porque hay que llegar al horario, al ensayo hay que llegar en el horario, hay que lidiar con otros músicos que tienen su carácter también, hay que practicar en casa, practicar con los demás, aguantarse que el director de la orquesta te rete o te corrija, ¿sí? O sea, ¿cuánto les molesta que lo corrijan? Bien, hay dos. Yo creo que debe haber más. Ahora, si te corrigen para molestarte y fastidiarte, te entiendo, pero si te corrigen porque te quieren ver sacar bueno y te quieren empoderarte y que te vaya mejor, entonces está buena la corrección. Está buena la corrección. Entonces,
me venía este pensamiento. Así como el director de la orquesta conoce el don de cada uno de los músicos, también le conoce el carácter a cada uno de sus músicos. Sabe el que suele llegar tarde, el que mete excusa, no, lo que pasa en el colectivo, no, mi tía, no sé qué. Entonces, hace el problema y ponen excusas, ¿sí? No se distraigan, por favor, tenemos acá. Entonces, así como el director puede conocer, ¿sí? Dios también puede conocer a todos nosotros. Sabe de nuestra fe, sabe de nuestra vida espiritual y conoce nuestros pensamientos y nuestro carácter, nuestro nivel de amor, tal vez, que podemos tener. ¿Se entiende esto? Porque amor tiene que ver con el carácter. Y lo que leímos antes, lo que vamos a leer ahora, ahora lo vamos a leer, tiene que ver con una forma de ser interna. Miren, ¿por qué dije todo lo del director de la orquesta? Porque miren cómo arranca este pasaje, muy interesante. Primera de Corintios capítulo 13. Primera de Corintios 13. Vamos a leerlo porque es famoso, lo vengo hablando, lo estuve mencionando, pero necesitamos ahora estar acá, ¿sí? Mirá cómo arranca este pasaje. Dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo. Esperá, antes de continuar, piensen esto. Venimos hablando de los dones, de la iglesia, de las capacidades que Dios nos da, algo sobrenatural para dar a la iglesia, y lo viene corrigiendo. Y él viene diciendo, hey, dones, ¿sí? El poder sanar a otra persona, el poder liberar de un demonio a otra persona, el hablar en lengua, el profetizar algo que va a suceder. Todo eso es tremendo, son dones de Dios, ¿ok? Y ahora Pablo les dice, pero escuchen, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que retiñe, que resuena. ¿Sí? Como si en la orquesta de repente ¡ping! Suena un platillo desafinado. ¿Sí? El director va a interrumpir ahí. Además, se irrita con esas cosas. O hay una tecla del piano que está desafinada. Y ese hombre tiene la capacidad de escuchar en medio de todos los sonidos que hay algo que está mal. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo amor, desafino. Puedo tener dones, puedo ser un virtuoso con el instrumento, pero desafino. En la orquesta de Dios, yo desafino si no tengo amor, dice acá. Versículo 2, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. O sea, fíjense el nivel de importancia que tiene el poder amar a otras personas. Y ya sé que hay algunos que son más fáciles de amar que otros, ya sé. No me lo digas porque ya sé. Algunos que cuestan, que la complican para que los ames. Hay otros que te la hacen fácil. Son amables, digamos, ¿sí? Entonces, miren la importancia que le da Pablo, que arrancó el capítulo anterior diciendo, miren, no quiero que ignoren acerca de los dones, yo les voy a explicar todos los dones, pero, hey, si yo tuviera todas las lenguas, si hasta pudiera hablar con los ángeles, si yo tuviera una fe tremenda, pero no tengo amor, no soy nada, ¿sí? Versículo 3, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Dice, el amor es paciente y bondadoso. Muchos ya conocen este pasaje, por favor, un segundito acá. No quiero que lo escuches. Simplemente quiero que pienses en cada una de las virtudes del carácter de este amor y veamos qué me falta
¿Sí? No sé cuántos de aquí son muy pacientes, tranquilos, tienen paciencia. ¿Sí? Si alguno no. Bueno, acá dice, mira, el amor es paciente y es bondadoso. Me detengo acá. ¿Saben que a veces tenemos que ser intencionales en ser buenos con el otro? Ser buenos con el otro es una decisión. Yo puedo tener motivos para criticar a otra persona. Pero si yo quiero ser bueno con esa persona, y probablemente le tengo un poco de paciencia, decir, bueno, por ahí le falta un poquito de tiempo, un error, para que esté mejor. ¿Sí? Entonces, decido ser bueno, ¿sí?, con el otro. Eso es una parte del carácter del amor de Dios. Decido ser bueno con el otro. ¿Sí? Entonces el amor es paciente y es bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Yo creo que si pensamos detenidamente en cada uno de estos atributos del amor, podríamos orar por nosotros mismos. Tal vez a alguno de los que me está escuchando le cuesta que las cosas no se hagan a su manera. Viste que hay algunos que, si no se hacen a su manera, se sienten que no están en su terreno, ¿viste? Están incómodos porque no se están haciendo a su manera. El amor puede soportar que las cosas no se hagan a su manera. No guarda un registro de todas las ofensas recibidas. Lamentablemente hay algunas personas que, sin querer o queriendo, en una discusión te dicen, no, porque vos en septiembre del 2018 me dijiste no sé qué cosa. Entonces, ¿cómo? Probablemente sea verdad, pero es más saludable olvidarte, ¿verdad? Entonces me parece que esto habla del carácter del amor. Es una forma de ser del amor de Dios. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros con esos aspectos del carácter de Dios, del amor de Dios? Porque, ya lo digo muchas veces, es mucho más importante que los dones. Yo tengo algunos dones, y hay unos dones que no los tengo. Pero lo que sí puedo crecer es en el amor. Todos nosotros necesitamos crecer en el amor. Decidir ser buenos con otras personas, menos exigentes con el otro. ¿Sí? Todo el mundo está librando sus propias batallas. No estamos en los zapatos del otro. Antes de criticar a otra persona, pará, no estás en sus zapatos. No sabes. Tal vez no tenés elementos suficientes como para juzgar lo que hace o lo que no hace, lo que dice o lo que no dice. Es mejor que lo ames y que digas, bueno, ya se le va a pasar, hoy tuvo un mal día, bueno, yo no sé si soy mejor. Y esto tiene que ver un poco con lo que mencioné el domingo anterior, el tema de las palabras. Podemos amar con las palabras. ¿Saben que podemos amar con las palabras? Podemos bendecir con las palabras. Y se nos llama a eso, precisamente, a que podamos bendecir y amar con las palabras. Ya termino con esto entonces. ¿Sí? Me gustaría que nos quedemos con este pensamiento. Mi deseo, o lo que yo pretendí con esta
esta predicación, es hablar acerca de los dones y del carácter, ¿sí? Pero el carácter del amor de Dios es sin lugar a dudas lo más importante. Abajo hay una diversidad de dones repartidos dentro de la iglesia. Algunos de ustedes deben saber, yo tengo un don. Algunos ni saben cuál es el don, pero quiero decirte que Dios tiene un don para vos. Así que, por un lado, haríamos bien en pedirle a Dios que nos dé un don del Espíritu. Porque dice la Biblia que es bueno que lo hagamos. Quiero operar en un don, quiero poder manifestar un don del Espíritu que viene de Dios. No es algo que yo voy a inventar, es algo que viene de Dios. ¿Sí? Entonces, Señor, quiero la manifestación del Espíritu. Dice que los dones son manifestaciones para el provecho de la iglesia. Entonces, estaría bueno que digamos, Señor, yo quiero. ¿Qué querés darme? Pero no lo quiero para mí, lo quiero para la edificación de tu iglesia, que amás tanto. ¿Sí? Entonces, pedirle a Dios que nos dé dones. Vamos a hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántos? Yo me desesperaba por tener dones del Espíritu. Yo decía, Señor, yo quiero. Veía a otros que lo tenían y yo decía, yo quiero tener dones. Yo oraba. ¿Sí? Y por otro lado, ¿sí? Que Dios pueda ver en nosotros a un hombre o a una mujer que ama. Amar conlleva un riesgo. Puede ser que tu amor no sea correspondido. O sea, amás a alguien, haces cosas por alguien y esa persona pisotea lo que estás haciendo. Hasta te puede juzgar, puede hablar mal de vos, puede pasar cualquier cosa que no te guste. Pero igual, bueno, ejemplo tenemos en Jesús, ¿no? Él lo hizo. Se espera que seamos esa iglesia. Y te digo más, a los que le importa la evangelización, es importante evangelizar, salir a predicar. Yo creo que una de las mejores maneras que tenemos de manifestar a Cristo es manifestando su carácter. Ahí en el trabajo donde estamos, en el colectivo, con mis amigos, con mis familiares, con el que vivo, que vean que yo no me subo a la crítica de los otros, que yo trato de bendecir. Soy diferente, soy luz donde hay oscuridad. Eso habla mucho más fuerte que salir a predicar con un tratado que obviamente que está muy bien y celebro y estoy enormemente agradecido porque hoy hubo muchos hermanos de la iglesia que salieron a predicar al hospital, a algunos lugares, y muchas personas se entregaron a Cristo, ¿sí? Con lágrimas en sus ojos. Y eso me pone muy contento. Pero nosotros tenemos que andar por la vida manifestando ese carácter. ¿Sí? Entonces todos los que estamos aquí haríamos muy bien en decir, Señor, transformame. Quiero tener ese amor. ¿No les parece? ¿Puede ser? Vamos a pedírselo entonces. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para orar por esto? Para que seamos simples, pero consagrados a Dios. ¿Sí? Sé intencional. Sé intencional en la manera en que vas a pedirle a Dios. Mirá que Dios puede leer tu corazón ahora. Cuán deseoso estás de poder tener ese amor. Es un estilo de vida superior. Vivir en esa dimensión, en ese tenor de amor, digamos. Es un estilo de vida superior. Esto es carácter. Es lo que decía el apóstol. Carácter. Tal vez alguno ya puede estar mirándose adentro y decir, hey, a mí me cuesta esto, me falta, y
Yo quiero poder manifestar ese carácter de amor, ¿sí? Poder elegir ser bueno con el otro. A ver si puedes ir registrando esto y cada uno decir: yo necesito eso, Señor, te lo pido, te lo pido, te lo pido. Poder ser paciente, poder esperar, poder ser bueno con el otro. No tener celos del éxito que otro tiene, ni jactarse, ni ser orgulloso, ni ser ofensivo con las palabras. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cerra tus ojos, por favor. Mira, te voy a decir algo, pero que no te distraiga a nadie que tengas a tu costado, a tu alrededor. No importa mucho lo que Dios esté tratando con el otro. Ahora, por un momento, necesito que te enfoques, ¿sí? En vos. Quiero decirte que cuando se escribió esto, fue destinado a una iglesia tan defectuosa como nosotros, o tal vez peor aún, y que Dios decidió enviar dones a una iglesia que no era perfecta. Hermanos que tal vez mentían, algunos, todo tipo de pecados que había. Sin embargo, el amor de Dios siempre va y va y va, y puede más que el pecado, porque donde hubo pecado sobreabundó la gracia. Y Dios quiere dar dones a la iglesia, dones espirituales, que los podamos poner al servicio del resto y que podamos andar en amor. Iglesia, vamos. ¿No estamos acá solamente para resolver cuestiones personales, haciendo oraciones egoístas, pidiendo cosas solamente para nosotros? Esta es la manera en que Dios nos transforma. Es esta la forma. Dios quiere producir en nosotros fruto de carácter, de amor, por el Espíritu Santo que nos fue dado ya antes. Así que vamos a pedirle, vamos a orar, vamos a adorar ahora y ser fértil y orar en fe para que Dios pueda darte, ¿sí?, esta promesa que hay en el Señor para nosotros. Envuelve este momento santo.
algo. Quédate con los ojos cerrados, por favor. Lo que estamos diciendo es, Señor, tal vez tengo cosas para resolver. Hay algunas respuestas que todavía no tengo, pero solamente te quiero a ti, Señor. Quiero manifestar tu espíritu en mi vida y hacia otros. Entonces, si hay alguien de los que está aquí presentes que todavía no recibió el bautismo en el Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo en el Espíritu Santo es llenura del Espíritu y la manifestación de dones del Espíritu. Si hay alguien que todavía no recibió el bautismo en el Espíritu Santo, pase adelante a recibirlo. Y vamos a orar. Todo aquel que tenga fe y anhelo ferviente por recibir el bautismo en el Espíritu Santo, pase adelante mientras seguimos orando, adorando, y vamos a orar. Todo el mundo, todos los que ya lo tienen, se quedan en su lugar y claman a Dios, claman a Dios por los que van a estar aquí adelante. ¿Sí? Me
por niños, una casa diferente. El Señor está constituyendo, Él está constituyendo pastores, evangelistas, maestros, Él está constituyendo. Oh,